un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de ese momento, llevamos a su zonosfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio y demás escenarios en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este, su podcast, Panorama Digital. Bienvenidos. En el ecosistema digital, Andrés Barrio Rubio, una voz con experiencia, imagen y credibilidad. En tu pantalla, en tus oídos, Panorama Digital. Zona de candela, charlas con tuto y tato. Los podcasts que te conectan con la verdad, la emoción y el entretenimiento. Andrés Barrio Rubio, más cerca de tus sentidos. Oh, 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 oh. Andrés Barrio Rubio, más cerca de tus sentidos. Más cerca de tus sentidos. El gobierno del cambio avanza, pero la búsqueda de la paz total ha conducido inadvertidamente a un aumento de la actividad criminal. A quienes han perdido a seres queridos en masacres, tomas guerrilleras y pescas milagrosas, les preocupa que la izquierda se centre en gestos simbólicos y no en la rendición de cuentas de los culpables. La glorificación del perdón y olvido demuestra que la búsqueda de la paz es un aspecto vulnerable de la estrategia política del progresismo. Se ha producido un notable aumento de los índices violentos en todo el país, lo que sugiere que las autoridades no han dado prioridad a la seguridad y la estabilidad en todas las regiones. Doctrina que se quiso abanderar desde la campaña de 2022 solo devela la intención de seguir beneficiando guerrilleros sin ninguna condena y con curules en el legislativo. El comportamiento cantinflesco de su mandatario está llevando a afirmar que los criminales y sus representantes políticos son víctimas de la política social de la derecha. Esta es una narrativa falsa que ha ganado tracción debido a su repetición por aquellos con una agenda para distorsionar la verdad. En su plataforma de podcast, un tema de análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. En su dispositivo de pantalla no puede faltar Panorama Digital, el podcast en sus sentidos. Como todo en el gobierno del cambio, las apuestas de su presidente funcionan muy bien en el discurso, pero en los hechos, en la acción y en la ejecución ocurre todo lo contrario. La ideología se desmorona poco a poco ante la realidad, y la paz total es el mejor ejemplo de todo ello.
la narrativa política de la izquierda que pretende servir de excusa para prolongar un modelo que no ha conseguido garantizar una seguridad real, va camino al fracaso. El eje de la campaña, ya en marcha para 2026, será la burla constante y previsible a los colombianos. Es predecible que la izquierda base su propuesta electoral en justificar su incapacidad para lograr la paz, hablando de una paz pendiente, mientras sigue creando oportunidades para que grupos como el ELN y las FARC se rearmen y perturben la estabilidad de las zonas rurales colombianas. El que sabe, sabe, Andrés Barrios Rubio. Una voz con imagen y credibilidad. Sería imprudente convencer a la opinión pública de que la reelección del modelo marxista de Gustavo Francisco Petro Urrego es necesaria para alcanzar la paz total, dado que tal resultado es improbable. Además, promover una ideología guerrillera ligada al secuestro, el reclutamiento y las masacres no es una solución viable. La idealización del M-19 por parte de su mandatario es un claro indicio de que la búsqueda de la paz se ha visto comprometida. Es como desplumar una paloma y retorcerle el cuello, dejándola vulnerable a la explotación. El acuerdo alcanzado en La Habana por Juan Manuel Santos Calderón hace 8 años se ha celebrado como un triunfo, pero también es un duro recordatorio de los retos que quedan por delante. El acuerdo ha sido visto por algunos como un respaldo a la impunidad y a las acciones de individuos que han causado un daño significativo a la nación mediante el uso de la fuerza. El gobierno del cambio será siempre recordado como el que le quitó la tranquilidad a los colombianos y se la va devolviendo a los bandidos, fue lo que dijo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. El gobierno del cambio termina el 7 de agosto del 2026. Después del 7 de agosto del 2026, sea cual sea el gobierno que llegue, va a encontrar unos problemas de seguridad serios en el país, independientemente de lo que logremos avanzar ahora, y eso hay que reconocerlo. Y tenemos que mirar los colombianos todos cómo enfrentar esas nuevas manifestaciones de violencia, cómo combinar las negociaciones de paz con aquellos que quieren desmovilizarse y desarmarse, con el fortalecimiento de una política de seguridad integral. En agosto de 2026 se empezará a recuperar la seguridad democrática, pero no será un trabajo fácil. La atomización de la seguridad democrática es contraria al derecho fundamental de todo colombiano a la paz, consagrado en el artículo 22 de la Constitución colombiana. Es un reto superar y perdonar la realidad de que antiguos militantes de la FARC, que ahora son honorables congresistas o gestores de paz, fueron responsables del reclutamiento y utilización de 18.677 niños como instrumentos de guerra. Esto ha producido un daño significativo y duradero, erosionado la paz y tranquilidad que supuestamente defiende el gobierno del cambio en Colombia. El enfoque de su presidente frente al terrorismo, la provocación, la violencia y el exterminio se aparta de la norma establecida y enfatiza un discurso progresista en materia social. El plan de paz total propuesto por Gustavo Francisco Petro Urrego tiene dificultades para mantener un rumbo fijo. Su mandatario está llamado al fracaso con su proyecto de paz total porque los actores criminales no les interesa negociar, como afirmó en DW Español el experto en seguridad pública Iván Carvajal. El departamento del Cauca geoestratégicamente es un lugar privilegiado en el planeta. Tiene más o menos 30.000 kilómetros cuadrados, el mismo tamaño de Bélgica, y una población de 1,5 millones de habitantes, la misma población de Múnich, la tercera ciudad más poblada de Alemania. Esa riqueza cultural, esa riqueza de recursos naturales y la cercanía a la costa pacífica ha logrado que sea un lugar de tránsito comercial desde la época de la colonia muy importante. Recordemos que aquí en el departamento del Cauca, en la década de los 60, nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC,
y también nacieron y hicieron el proceso de paz movimientos guerrilleros como el Quintín Lame y el M-19, de donde hizo parte el actual presidente de Colombia, el doctor Gustavo Petro Urrego. Siempre ha sido una retaguardia de la subversión, de la guerrilla, de los criminales. Es un fortín que tiene que cuidar precisamente estos actores criminales. Solamente como para hacer una referencia del valor que estamos hablando, en Colombia se estima que la producción de coca son 250.000 hectáreas sembradas de la hoja de coca. Más o menos el 10% de esa cantidad está en el Cauca, 25.000 hectáreas. Si la sumamos con las 5.000 hectáreas que tiene Jamundí, que es el sur del Valle del Cauca, que es el departamento vecino hacia el norte, podemos de allí sacar la producción de más o menos el 20% del total de cocaína producida en el país. El estimado de la producción de cocaína al año son 2.000 toneladas, es decir que en este lugar del país, en el suroccidente, se pueden estar produciendo unas 4.000 toneladas. Una tonelada en Colombia cuesta $2 millones. En Estados Unidos cuesta 25 millones de dólares y en Europa cuesta 50 millones de dólares. Es decir que entre la coca, la marihuana creepy, que es la otra producción ilegal, y la extracción ilegal del oro, estamos hablando al año de una renta criminal de más o menos 15.000 millones de dólares. Entonces los actores criminales tienen la necesidad de controlar el territorio. Estos grupos no tienen ideología y sus acciones terroristas son para controlar el territorio y proteger el negocio del narcotráfico. Al igual que el país, con la izquierda en el poder, está sin norte y a portas de un declive significativo. En Colombia, la violencia aumenta día a día, lo que se traduce en más muertes y masacres. Hay una pérdida de confianza en grupos como el ELN y las FARC, a pesar de su inclusión en todas las propuestas presidenciales. Su incapacidad para cumplir las promesas de un futuro en paz deja las esperanzas en cuidados intensivos. El perdón y olvido solo serán posibles cuando los implicados sean capaces de reconocer sus errores, responder por sus actos y dejar a un lado sus aspiraciones. De este modo, el pueblo dejará de ser sumiso y temeroso. Es asombroso que un político que dice ser progresista decida renunciar al control del país para resarcir los votos que le proporcionó el Pacto de la Picota, que a la postre le permitieron llegar a la Casa de Nariño, mientras los agentes de la izquierda política colombiana se preocupan por engrandecerse a sí mismos. El número de masacres y líderes sociales asesinados asciende a 63 y 158 respectivamente. ¿Cuáles son los actores criminales que están recrudeciendo la violencia en los territorios de Colombia? Esto fue lo que dejó entrever en DW Español el experto en seguridad pública Iván Carvajal. Bueno, tenemos básicamente 4 actores criminales en el departamento del Cauca y en el suroccidente. Primero tenemos los reductos de lo que fueron antiguamente los carteles de las drogas, es decir, los narcos que no han estado en organizaciones militares, sino que han hecho sus propios negocios independientes. Hoy en día están mucho más diezmados, hoy en día no son narcos que tienen esa visibilidad como los antiguos narcotraficantes que eran famosos incluso como estrellas de cine. Hoy en día son mucho más reservados, pero tenemos ese grupo criminal con algunos grupos, digamos, delincuenciales a su disposición. Tenemos, por ejemplo, los espartanos en Buenaventura, o tenemos la Inmaculada en Tuluá, en el Valle, y tenemos otros grupos delincuenciales. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es lo que quedó de las FARC después del proceso de paz, es decir, lo que se conocen como las disidencias, que nunca entraron al proceso de paz, pero que siguieron vinculados al negocio del narcotráfico y de la explotación de oro y de la marihuana creepy. Eso es lo que se conoce como las disidencias de las FARC, y aquí en el Cauca tenemos 2 facciones muy beligerantes que son la columna móvil Jaime Martínez y la columna móvil Dagoberto Ramos. Tenemos también el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla de corte marxista, castrista, y que está también delinquiendo en este territorio. Y está lo que se conoce como la Segunda Marquetalia,
que fueron los guerrilleros de las FARC que firmaron el proceso de paz, pero que se retiraron a delinquir y están escondidos actualmente en Venezuela, pero que tienen una incidencia muy fuerte en el suroccidente. Estos grupos eventualmente se enfrentan entre ellos por el control territorial y esta es la amenaza que tiene que enfrentar el ejército y la policía y la Fuerza Aérea y la Armada Nacional y la Fiscalía General de la Nación aquí en este lugar del país. Son 4 actores, reductos de los carteles de la droga, lo que quedó de las FARC, el ELN y la Segunda Marquetalia. Sería inexacto describir la situación actual de Colombia como de paz, más bien ha sido una oportunidad para que su mandatario entregue la libertad de los colombianos a los asesinos. Es poco probable que se consigan resultados positivos mientras el Poder Ejecutivo promueva la impunidad e intente favorecer a los implicados en actividades criminales, presentando una narrativa negacionista y macabra. La estrategia empleada por el gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego, que ha permitido que los grupos armados actúen con impunidad y ha sido percibida como una burla a la población, ha demostrado ser ineficaz. Es razonable concluir que Colombia debe ser consciente de que a su presidente le queda aproximadamente 1 año y medio en el poder y aún no ha logrado ningún avance tangible en el proceso de paz. Dadas las circunstancias, no es una opción viable. Al parecer, las negociaciones con el ELN y las disidencias de las FARC no son más que un pretexto para impulsar agendas progresistas al tiempo que se empodera inadvertidamente a individuos y grupos con un historial de actividad criminal. ¿Cuáles son los caminos que le quedan al gobierno en el contexto de una paz total fracasada? Fue lo que delineó en DW Español el experto en seguridad pública Iván Carvajal. No solamente los actores criminales no están interesados, sino que hay una total incapacidad del gobierno para llevar a cabo esta estrategia. Con la paz total, lo que hizo el gobierno nacional fue abrir varios frentes de trabajo que no está atendiendo correctamente cada uno de ellos. La paz total quiere decir puertas abiertas de diálogo y de negociación para todos los actores criminales. El comisionado de paz actualmente, Oti Patiño, también fue de movimientos insurgentes, es decir, los que están en el gobierno hoy en Colombia fueron guerrilleros reinsertados después de un proceso de paz, principalmente con el M-19. Entonces, este ya es el segundo comisionado de paz que tenemos y tampoco parece tener un rumbo y una estrategia este proceso de la paz total. Tiene varios frentes abiertos. Tiene un frente de negociación con las disidencias de las FARC, de la cual ya rompieron e hicieron un cese al fuego en el Cauca y en el suroccidente, pero ya el gobierno tuvo que derogar ese cese al fuego porque se estaban fortaleciendo mucho en esta región del país. Tienen un frente abierto con el ELN, tienen un frente abierto nuevo con la Segunda Marquetalia, que es un diálogo de paz absolutamente ilegal, y tienen un frente abierto con otras bandas criminales, organizadas, no necesariamente vinculadas a movimientos insurgentes. Entonces son varios frentes abiertos, que lo que ha permitido es, a través de cese al fuego, fortalecer a los criminales. Y en este momento lo que se prueba y lo que hemos visto desde el proceso de paz anterior con las FARC en el gobierno del presidente Santos es que a estos actores criminales no les interesa negociar. Detrás de ellos no hay ninguna ideología política. Detrás de ellos lo que hay es la protección de un gobierno, de una gobernanza criminal y la protección de un negocio ilícito que les representa muchísimo dinero y es importante que lo puedan controlar. La ineficiencia en la gestión administrativa de su presidente y el control de este territorio en manos de disidencias y de narcos, no del Estado, es caos. El plan integral de paz propuesto por la izquierda es defectuoso debido a la continua presencia de grupos armados en numerosos territorios, lo que obstaculiza la puesta en marcha de iniciativas que facilitarían el desarrollo de un nivel de vida digno. Existen numerosos individuos de dudosa ética, entre terroristas y oportunistas,
que buscan activamente desestabilizar el país y están dispuestos a hacer lo que sea para conseguir sus objetivos, sin importarles las consecuencias. Lo que hoy se vive en Colombia es el producto de tener a la cabeza un exmilitante del M-19 sujeto con un cerebro perverso del que se puede predecir que ningún paso es bueno. El conflicto actual, impulsado por la agenda política del gobierno, está colocando a los jóvenes en una posición vulnerable, dificultando su capacidad para contribuir al desarrollo de la sociedad y reforzar la estructura social. ¿Cuál sería la estrategia para neutralizar la escalada terrorista que se toma a Colombia? Fue lo que expuso en DW Español el experto en seguridad pública Iván Carvajal. Digamos, iniciativas como la Misión Cauca, y lo digo sinceramente y de la forma más, digamos, más directa posible, está llamada a fracasar. Es una estrategia que está llamada a fracasar por dos razones fundamentales. Primero, por la ineptitud en la gestión administrativa del gobierno. Este gobierno no ha demostrado una eficiente ejecución presupuestal, no ha demostrado una eficiente gestión pública y no lo ha hecho bien. Lleva 2 años y no nos ha demostrado más que errores y traspiés en su gestión. Por ejemplo, el presidente Petro ya hace un par de semanas anunció que el proceso de paz era imposible de cumplir, que no había herramientas para hacerlo cumplir. Y precisamente él se hizo elegir para desarrollar lo que obligaba al proceso de paz con las FARC que se firmó en el 2000, hace unos años, con el gobierno, en el 2016, con el gobierno Santos. Entonces, tenemos una baja ejecución presupuestal y cuando ellos intentan hacer las cosas bien, pues, digamos, aflora la corrupción y se roban los dineros, como vimos en el departamento de La Guajira, que es uno de los lugares más secos del planeta, y a través de propuestas de llevar agua a los campesinos, pues se robaron muchísimos miles de millones de pesos. Y la segunda razón por que la Misión Cauca está llamada a fracasar es porque precisamente no hemos logrado un control territorial en este departamento. El Estado no tiene control del departamento. El control en un gran porcentaje está bajo las manos criminales de las disidencias de las FARC, del ELN, de la Segunda Marquetalia y de los narcos. El gobierno del cambio no ha hecho nada bien. Todo son pasos erráticos y fracasos contundentes en una política progresista de izquierda. El actual gobierno de izquierda aún no ha garantizado el acceso de todos los colombianos a la alimentación, la salud y la educación. Además, aún no ha cumplido su compromiso de campaña de construir una Colombia más justa, lo que ayudaría a persuadir a los grupos armados del país de que depongan las armas. El ELN y las FARC son organizaciones armadas combatientes incapaces de aprender a convivir en sociedad. Como resultado, están perdiendo gradualmente la oportunidad de vivir en paz. La transformación de las armas en instrumento político representa una forma de chantaje moral que subraya la imperiosa necesidad de reimplantar medidas de seguridad democrática en Colombia. La prevalencia del terrorismo y el narcotráfico persistirá mientras su mandatario siga glorificando las tácticas empleadas por él mismo y sus camaradas durante la militancia en el M-19. La paz total del gobierno Petro Urrego es un fracaso. De acuerdo a la Procuraduría, en el Cauca se reportan más de 5 ataques, fue lo que dijo la senadora Paloma Valencia. Un fracaso. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras. El Cauca está viviendo, según la Procuraduría, 5 ataques sobre la población civil en cada semana. Llevamos 50 bloqueos de la carretera panamericana, dejando al Cauca en absoluta indigencia, porque usted sabe lo que es para una empresa no poder entregar, usted no sabe si va a poder entrar o no, que no entra la materia prima, que el camión de leche que le iba a comprar la leche a los pequeños lecheros ya no puede llegar. Pero les voy a dar unas cifras que son espeluznantes sobre lo que viene en la paz total.
Porque este gobierno acabó con la política antidrogas. Era un discurso de que eso era un fracaso, como si la política antidrogas se tratara de acabar con los negocios ilegales. Pues por supuesto que nadie los va a acabar. ¿De qué se trata la política antidrogas? De reducir los recursos que pueden tener los ejércitos ilegales que se financian de esos negocios. Y entonces decidieron acabar con la erradicación, acabar con la destrucción de laboratorios, no volver a hacer nada sobre los temas de fumigación que ya estaban detenidos, en fin, que ellos se iban a concentrar en incautación. Y entonces salen sacando pecho, usted los ha visto allá en el Congreso, diciendo que miren las cifras de incautación más altas que en el gobierno Duque. Sí, claro, este gobierno Duque hacía también destrucción de laboratorios, erradicación, peleaba por la fumigación, hacía un montón de cosas. Las cifras de incautación de este gobierno con relación a la cocaína disponible de los 250.000 hectáreas que tiene este país significan el 0.38% de una tonelada. Es la cifra más baja de incautaciones en los últimos 14 años con relación a la cocaína producida. Si las cosas siguen como van, Gustavo Francisco Petro Urrego va a entregar el país con más de 26.000 hombres alzados en armas. El número de partidarios del progresismo socialista disminuye cada día, en gran parte debido a la falta de resultados tangibles. A pesar de los esfuerzos que se tejen desde la izquierda para defender a Gustavo Francisco Petro Urrego, la realidad sobre el terreno sigue siendo nefasta y se está deteriorando. Las tácticas de su presidente, los activistas y los medios de comunicación públicos para ofrecer una imagen positiva se están viendo socavadas por el aumento de los atentados terroristas, el asesinato de líderes ecologistas y sociales, soldados y policías, el secuestro, la extorsión, el desplazamiento y el reclutamiento que no se están abordando adecuadamente. Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia, con panorama digital. La búsqueda de la paz se tambalea debido a los siguientes factores: la desmoralización del ejército, el avance y dominio territorial de las guerrillas, la indulgencia con los criminales, la facilitación de las actividades delictivas mediante el pago de salarios a las primeras líneas y el establecimiento de alianzas con los delincuentes. Es probable que el gobierno del cambio sea recordado como una apuesta política desacertada que implicó convivencia y complicidad con los criminales, elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos La Paz como discurso. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en la cuenta en ex @atutobarrios o en la página web www.andresbarriosrubio.com. Si lo dice Andrés Barrios Rubio, póngale la firma. Es poco factible que Colombia alcance la paz mientras el país sea utilizado como caso de estudio para una revolución social. Los únicos resultados tangibles que se han logrado hasta ahora en la búsqueda de la paz total son el empoderamiento de los criminales más peligrosos, incluidos los narcoterroristas asociados al ELN y los disidentes de las FARC. La estrategia política de Gustavo Francisco Petro Urrego y sus comisionados de paz no ha logrado los resultados deseados. De hecho, ha retrocedido más de 20 años en términos de progreso institucional en las regiones. Para lograr con éxito la reintegración, la justicia social y la no repetición, es indispensable demostrar un compromiso que vaya más allá de las palabras. La paz se construye día a día y requiere ofrecer oportunidades con un sentido de esperanza en el futuro. No basta con llegar a un acuerdo, sino que es esencial demostrar una acción coherente que ilustre que la paz es algo más que un mero concepto o discurso. Es un interés tangible que trasciende el bien común y moviliza otros intereses. Es difícil reconocerlo, pero hay personas que en la izquierda colombiana no están verdaderamente interesadas
en alcanzar la paz. Lo que usted quiere escuchar está con Andrés Barrios Rubio, Panorama Digital, el podcast de sus sentidos. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube Studio y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrios Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro, Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio, Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrios Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.